Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando la última etapa de este trimestre de estudio de la Epístola de Santiago. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Vamos a comenzar entonces, vamos a concluir, digamos así. Sí, lo que ha sido el estudio de este trimestre, estos 3 meses. Bueno, y con ello también estamos terminando el año. Así es. Y con ello vienen las expectativas, ¿no es cierto?, del año 2015. Qué bueno ha sido Dios que nos ha acompañado en este caminar por la Epístola de Santiago, una epístola universal. Y uno se pregunta en realidad de dónde sacó tanta verdad de Santiago, a dónde apuntó con su epístola. Son quizás algunas preguntas que podríamos hacernos, pero la verdad las cosas que lo que estaba en el tiempo de Santiago es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y de allí algunas cartas, algunos libros para él, yo creo que fueron de mucho estudio, y de allí apareció todo lo que él nos ha contado y nos ha hablado durante este trimestre. Puntualmente esta semana iniciamos una conversación acerca del Evangelio Eterno, porque la verdad las cosas cuando uno mira, si tú recuerdas al comienzo nosotros dijimos que Lutero había dicho que esta era una epístola de paja porque hablaba de algunas cosas como más énfasis hacia las obras que hacia la ley. Pero según lo hemos estudiado no es así. Él en realidad enfatiza el hecho de que Jesús es el centro, hacia allá deberíamos apuntar, que Jesús es la meta para cada uno de nosotros. Son como ventanas que se nos abren a descubrir cosas maravillosas, pero no solamente a descubrirlas, sino también a ponerlas en práctica. Y allí está el punto esencial de Santiago, que está tratando de llevarnos a una práctica del Evangelio. Correcto. Mayormente que sus doctrinas lógicamente están basadas en lo que es la palabra de Dios, pero llevarnos a una práctica del Evangelio. Y por eso es que nos habló de algunas cosas bastante duras, algunas relaciones, especialmente con los más necesitados, y no porque tuviéramos alguna posición, nosotros íbamos a mirar en menos a otros, sino ser una actitud de servicio. Bueno, y ahora nos va a tocar ver la relación de la carta de Santiago con las Escrituras, con los demás escritos de las Sagradas Escrituras. Y fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Justamente esto fue lo que ocurrió. ¿Recuerdas en el caso de Noé, por ejemplo? Él escuchó, quiero decir, los antediluvianos escucharon la palabra, escucharon las buenas nuevas. Iba a venir un diluvio, pero el Señor les presentaba la solución. Nunca el Señor nos ha dejado librados a nuestra propia suerte, sino que siempre nos muestra el problema, pero nos da la solución. Y en esa oportunidad también estaba la solución. El asunto era que ellos eligieran el obedecer a Dios, el utilizar el arca, y se habrían salvado, pero desgraciadamente escucharon, pero no tuvieron fe. Ahora mucho más temprano aparece también soluciones del Señor. ¿Recuerdas tú que Adán y Eva pecaron? Génesis capítulo 1 y 2, maravillosos como Dios creó, como inicio, pero capítulo 3 comienza con un desastre, digamos así, mundial, que afectó no solamente la tierra, sino también el universo entero, trastocó la armonía. Pero aparece en Génesis 3:15 un texto que es como un evangelio de salvación. Fíjate, tan temprano ya aparece el evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Bueno, allí justamente se nos habla de la seguridad del triunfo de Cristo. Entonces, qué mejor mensaje, qué mejor noticia, qué mejores buenas nuevas que esta, que Cristo finalmente triunfaría. No importa lo que suceda en el intertanto, pero Jesús va a triunfar. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la mujer está representando la iglesia de alguna manera, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De alguna manera está mostrando que hay una lucha, una contienda, que va a haber guerra, que va a haber heridas, pero una herida allí cerca de
del talón, ¿no es cierto? Es una herida que puede ser sanada, pero una herida en la cabeza es un poquito más complejo. Bastante más complejo, porque es mortal, digamos. Claro, entonces la lucha va a venir, pero al final lo que quiere decir que Jesús va a triunfar sobre estas huestes malignas y Él se va a levantar como Rey de Reyes. Entonces Génesis 15 de alguna manera lo muestra así, diciendo que hay una enemistad, que hay una queja, que hay una guerra literal entre alguien y alguien, ¿no es cierto? Y ese alguien, por un lado, es el enemigo, Satanás, y por otro lado Jesús, el triunfador, el Rey de Reyes. Entre tu simiente y la simiente suya, ¿no es cierto?, se hace referencia a la lucha secular entre la simiente de Satanás, los seguidores de Satanás, y lógicamente la simiente de la mujer, ¿no es cierto?, que es el Señor Jesucristo, que es llamado simiente en Apocalipsis, en varios textos. Así que esa es la lucha, pero que también se traslada a quienes son sus seguidores. Así es. Fíjate, en Éxodo 19, 2 versos 4 al 6, se nos habla de este reino de sacerdotes y gente santa. Un pueblo que fue elegido no por ser el más grande, el mejor, sino precisamente por ser todo lo contrario. Eran los más pequeños, más insignificantes. Y el Señor los eligió para que llevaran este mensaje de buenas nuevas a todo el mundo. Entonces ahí también tenemos la presencia del Evangelio, como también lo tenemos en el Salmo 130, 3 y 4, y también en el Salmo 32, versos 1 al 5, donde nos habla que en Dios hay perdón de pecados. Dime tú, ¿qué mejor noticia esa de que el pecado ya no es un problema sin solución? En Dios encontramos el perdón de nuestros pecados y la solución para el problema mayor que tenemos. Sí, tú ibas a decir algo. Yo quería ver cómo lo expresa el salmista en realidad, porque dice Ya o Jehová, ¿no es cierto?, ese nombre abreviado, sí. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mira lo que está entendiendo en este caso el salmista. Pero luego él reflexiona y dice, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. O sea, está buscando la adoración a Dios y la reverencia a Él. ¿Por qué? Porque Él es maravilloso, misericordioso, extiende su mano, y a pesar de nuestra condición, Él extiende lo que maravillosa palabra, ¿no es cierto?, que trae tanto resultado a la vida, a la tranquilidad de las personas, que es el perdón de Dios. Bueno, y desgraciadamente creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día es que el pecado ya no es considerado pecado. Entonces, cuando alguien hace algo, sencillamente le llama equivocación o le da otro nombre y le baja el perfil al pecado. El pecado es pecado y el pecado merece la muerte. Y sería muy útil que nosotros revisáramos Isaías 53, porque allí está descrito justamente la situación que pasó Cristo por darnos esta opción de salvación. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice Isaías, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, aquí tenemos que el Señor tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Pero lo principal es que Jeremías 31, del 31 en adelante, habla que escribirá su ley en la mente y el corazón. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo nosotros, personas que creemos en la importancia de guardar la ley, podemos protegernos del error de creer que guardarla es lo que nos justifica? ¿Por qué eso no siempre es fácil de hacer? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.